Diga, bienvenidos a esta casa de oración, Puerta del Cielo. Hoy Dios va a hablar a sus vidas. Hoy Dios va a hablar a sus vidas a través de su poderosa palabra. Vamos a ir al Salmo 81. Vamos a ir al Salmo 81, dándole honra, dándole gloria y dándole alabanza al que vive, al que reina. Salmo 81, verso 9. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Verso 9 del Salmo 81. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. No habrá en ti Dios ajeno. Iglesia hermosa, ¿tendremos dioses ajenos? ¿Tendremos dioses ajenos? Ese es el título de esta reflexión. ¿Tendremos dioses ajenos? Y si quieres, ponlo en primera persona. ¿Tengo dioses ajenos? Toma asiento, amada iglesia. La palabra del Señor nos habla de un solo Dios, de uno solo que creó el cielo y la tierra con su gran poder, de uno solo que creó todo incluyendo al hombre, a ti y a mí, de uno solo digno de ser honrado, alabado y adorado, que a lo largo de la palabra Él se manifiesta de muchas maneras y con muchos nombres. Un solo Dios verdadero y tres manifestaciones de Él. Uno solo al que tú y yo debemos adorar y honrar. Pero tristemente, la realidad es que hay muchos otros dioses o que el hombre coloca como dioses sin ser dioses. ¿Habrá alguno de ellos operando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestras acciones? Cuando nosotros tenemos claro que hay un solo Dios al que debemos adorar y servir, como dice el primer mandamiento en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero este mundo está lleno de falsos dioses a los cuales los hombres adoran, a los cuales los hombres sirven, no al Dios verdadero, no al que hizo los cielos, no al que hizo la tierra, no al que es dueño y controlador de todo. Y el hombre ha creado otros dioses o ha puesto otras cosas por dioses para adorar y para servir. Todo lo que el hombre adora, todo a lo que el hombre sirve, que no es el Dios verdadero, que no es el que vino a esta tierra a morir y a resucitar por ti y por mí, se llama ídolo. Se llama ídolo. El que se pone en lugar de Dios y al que se adora. Y este mundo está lleno de ídolos. Está lleno de ídolos que tú y yo tenemos que identificar y a los cuales tenemos que derribar. Porque si algo enoja a Dios es la idolatría, la adoración a otros elementos, cosas, personas que no son Dios, pero que están en el primer lugar de los corazones, de las mentes, de las vidas de las personas. Por eso aquí el Señor, como en muchas porciones de la Biblia, habla claramente en este Salmo 81. No habrá en ti Dios ajeno,
Y este Dios con D minúscula que aparece siempre en la Biblia cuando aparece de Dios con D minúscula hace referencia a dos cosas. Uno, a ídolos que no son Dios. Y dos, a demonios. Según el contexto que tú lo leas, hace referencia a estas dos cosas. Y realmente un ídolo es un demonio que se coloca y que el hombre lo coloca en posición de adoración. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15. Y nos habla el Señor de algunos ídolos que no parecen ídolos, que no parecen dioses ajenos, pero lo son. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, en el verso 23. Primera de Samuel 15, 23, mira lo que dice aquí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y óyelo, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí estaba hablando Dios a través del profeta Samuel a Saúl. Y le nombra un ídolo que él tenía. Obstinación, terquedad. En otras palabras, el yo. A veces el ídolo que el hombre adora es el mismo. Es ególatra. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si algo queda para mí. El Señor llama aquí con toda claridad la obstinación, la terquedad. La llama idolatría. A veces el hombre se adora a sí mismo. Y eso es algo que se está moviendo muy fuerte en esta época y que se está alimentando de una manera violenta por todos lados y sobre todo en las redes sociales. Primero tú, segundo tú, tercero tú y el resto fuera. Piensa en ti, provee para ti, adórate a ti. Es más, hay espacios donde dicen, tu Dios eres tú mismo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. El hombre es nada delante de Dios. Es creación del Dios Todopoderoso. Pero jamás va a ser ni será Dios aunque lo crea. Pero el hombre cree en esa terquedad, en esa necedad, en esa obstinación de levantarse él mismo como un ídolo. Que ni tú ni yo caigamos en ese tipo de idolatría, de la autoadoración. Por eso tú ahorita ves que se está levantando como mucha fuerza ese espíritu que se movía fuerte en los griegos antiguamente, donde era una adoración a la figura humana, ¿no? Y cuidaban muchísimo su cuerpo y el ejercicio y la escultura y los músculos, ¿no? Esto se movió mucho en el imperio griego, la adoración al hombre. Y ahorita tú estás viendo que eso se está volviendo a levantar, ¿no? Y pululan los gimnasios y pululan las 30 cosas para guardar, mantener y fortalecer la apariencia física. Y claro que hay que cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se vuelva el centro, que se vuelva lo primero, que se vuelva un Dios ajeno. Entonces, cuídate de este tipo de idolatría que no parece ser, pero sí es. Y le roba el primer lugar a Dios, ¿no? Porque muchos, por estar en eso, se les olvida quién es el Rey de Reyes. Le quitan tiempo a la adoración, le quitan tiempo a buscar de Él, le quitan tiempo a congregarse, le quitan tiempo a servirte por andar cuidando en exceso su cuerpo y aún adorándolo, ¿no? Y estamos viendo que eso se está
levantando fuerte por este tiempo. Y esa idolatría hay que reprenderla, hay que echarla afuera. Haz ejercicio, cuídate, amén. Pero no te pases al otro extremo, ¿no? Hay finas líneas invisibles y finos límites invisibles que a veces el hombre que no tiene conexión con Dios, que no está lleno del Espíritu Santo, no percibe. Y a veces sin darse cuenta pasa a ese narcisismo, a esa autoadoración, a esa egolatría y de manera especial con su cuerpo físico. Vamos a ir a Isaías. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 44. Aquí nos habla de otro tipo de ídolos que son también bastante conocidos y comunes. Dice aquí Isaías 44, verso 13. Isaías 44, verso 13. Dice: el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Oído, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego y oído. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. Oiga, esto pasó hace miles de años, lo escribió el profeta. Y a día de hoy sigue igual. Las personas cogen elementos. Aquí nos ponía el ejemplo con la madera porque era el elemento de la época. Ahorita pueden coger metales, papeles, diferentes cosas. Hacen figuras y las adoran como Dios, ¿no? Levantan grandes estatuas de personajes famosos y las convierten en su Dios, en su ídolo. Y la adoran tal vez de otra manera, no postrándose de rodillas, pero pensando y viviendo para ese ídolo. Hay imágenes de talla, aún claro que hay imágenes delante de las cuales se postran. El Salmo 115 las define, ¿no? Tienen manos, tienen boca, pero no hablan, oídos no oyen, ojos no ven, pies no caminan. Y los hombres se postran delante de ellas. Ídolos, hechos por hombres. Y les ponen el nombre de Dios. Yo, Señor, ayúdanos. Tú nos hiciste inteligentes. Se nos perdió la inteligencia. Y entonces se levantan dioses falsos, ¿no? Y adoramos al grupo musical. Y se adora el equipo de fútbol y donde no gane, lo primero es él, lo que está más establecido en el corazón. Y se va desplazando o reemplazando al Dios Todopoderoso por ese ídolo. Y hemos llegado ya a cosas muy fuertes, ¿no? Que ya lindan con cosas completamente absurdas y se empieza a adorar a un animales, ¿no? Estamos en una época donde se está levantando, ¿cómo la llamaríamos? Animalatría, una palabra ahí que me acabo de inventar. Adoración a animales. Y es más importante el perro, el gato, el loro, que aún las personas. Y entonces, aún a la fuerte necedad, llamo yo, de humanizar los animales.
de decirle al perro, mi hijo. Wow, Señor. Ahí sí que me toca decir, go, go. Por favor, los animales son creación de Dios y son bonitos y todo lo que quiera y se pueden tener mascotas, pero de ahí de llamar al hijo, al perro o al gato un hijo, y aún le dan la posición y hablan con los animales como si ellos escucharan, entendieran y respondieran. Se convierten en dioses en casas. Cuidado se toca al perro, cuidado se mira al gato. Y aún genera peleas, conflictos, disensiones. Y aún gastan grandes cantidades de dinero que a veces ni tienen para mantener el gato, el perro, el loro o el ídolo que levanten en la casa. Cuidado, iglesia. Dios mío, tú nos hiciste inteligentes. El hombre está haciendo cosas ilógicas, absurdas. ¿Qué ídolos hay guardados? ¿A qué se le está dando el lugar de Dios sin ser Dios? Iglesia, escudriñate. Satanás es sutil. Él no se va a presentar con cachos y cola como lo ponen en las películas de terror. Él es sutil, sagaz, sabe por dónde entra para atrapar la mente, el corazón y la voluntad y apartar a los seres humanos de Dios, del Dios vivo, del Dios real, del que no tiene imagen, del que no puede ser puesto como una figura, del que nadie ha visto y nadie conoce. Y ni hablar de las redes sociales, que son los nuevos ídolos y los nuevos dioses, donde la gente le rinde adoración y anda, si tú lo ves, anda pegado, adicto a eso y pierde la noción del tiempo y pierde la perspectiva de la vida, y pues ni hablar de acercarse al Dios vivo, porque su Dios lo metió ahora en un rectángulo de 15 centímetros por 7, llamado celular. ¿Qué ídolos hay, iglesia? Los antiguos, los medianos y los modernísimos. Cuídate de ellos. Volvemos otra vez al Salmo 81, al verso 9. Dios da una orden. Aquí solo nombro un versículo, pero hay muchísimos versículos donde Dios habla de la idolatría. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Ese es el mandamiento que una y otra vez Dios repite en muchas porciones de la palabra, que hoy por el tiempo no podemos nombrar muchas, pero que tú las encuentras con mucha facilidad. Y mira lo que hace el pueblo de Dios, así en esa época y sigue haciendo a día de hoy. Verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El Señor lleva miles de años hablando de no a los ídolos, de no a la idolatría, de no poner muchas cosas, personas, elementos en posición de Dios cuando hay un solo Dios verdadero. Y entonces esto que escribe aquí el salmista en el verso 11, pero mi pueblo no oyó mi voz. Se vivió en ese tiempo y se sigue viviendo hoy. Que tú y yo no estemos en medio del pueblo que no escucha la voz de Dios. Dile, Señor, destapa mis orejas, las físicas y las espirituales, para que yo sí oiga tu voz. Y entonces tú ves que pasan muchas cosas. Y aquí el Señor nos da algunas razones por las cuales pasan las cosas. Realmente una razón, la idolatría. El no oír la voz de Dios para apartarse de toda forma de ídolos. Mira lo que dice. Lo primero que pasa
cuando hay idolatría a lo que sea o a quien sea. Cuando se pone en lugar de Dios a lo que sea y a quien sea. A veces el ídolo es un carro. El ídolo es un negocio. El ídolo es el esposo, la esposa, el hijo. Cualquier cosa la ponen como Dios. Y entonces la primera consecuencia está en el verso 12 del Salmo 81. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Cuando Dios habla, cuando Dios dice, cuando Dios repite, y el pueblo de Él, la iglesia, los hijos de Él no obedecen, ¿sabe qué hace Dios? Los entrega a la dureza de su corazón, a su terquedad y a su necedad. Yo no quiero que Dios me entregue a la dureza de mi corazón, ni a mi necedad, ni a mi terquedad. Dice aquí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Guárdanos, Señor. Que si hay ídolos dentro de nosotros, tú los saques. Si hemos puesto ídolos que ni siquiera nos hemos dado cuenta, tú no los reveles. Para que nuestro corazón no se endurezca. Y entonces Dios nos entregue a la dureza de nuestro corazón y a nuestros autoconsejos. Cuidado con los autoconsejos que no son consejos de Dios, ¿no? El hombre le encanta aconsejarse conforme cree o le parece y se le olvida el consejo del Dios Todopoderoso. Y mira lo que dice el Señor aquí en el verso 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, el Señor hubiera hecho 3 cosas. Si tú y yo oímos al Señor y no a los ídolos, si lo seguimos a Él y no a los ídolos, Dios en esa época hubiera hecho 3 cosas y a día de hoy las hace. La primera, verso 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Sabe por qué hay muchos enemigos que siguen operando en medio de las personas y en medio del pueblo de Dios y en medio de los cristianos y en medio de la iglesia? Porque no han sacado a los ídolos. Porque siguen habiendo ídolos en la mente, en el corazón, en el diario vivir. Y entonces donde hay ídolos, Dios no va a derrotar a nuestros enemigos. Dios no va a quitar a nuestros adversarios. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no tiene puesta la mirada en el Dios eterno, sino en lo que haya escogido como ídolo, como Dios para adorar. ¿Tú quieres que Dios derrote a tus enemigos? ¿Quieres que Dios derrote a tus enemigos? Uy, Señor mío, ¿será que no me estoy haciendo entender, Padre? En un momento Dios lo hace. En un momento Dios derriba a tus enemigos. ¿Por qué? Porque la palabra de Él lo dice. Y en un momento Él vuelve la mano contra tus adversarios. ¿Cómo se llama tu enemigo? La pelea. ¿Cómo se llama tu adversario? La escasez. ¿Cómo se llama el que se levanta contra ti? La enfermedad. En un momento Dios puede derribarlos. Pero necesitas desechar todo ídolo y que solo tengas un solo Dios verdadero reinando en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu diario vivir. ¿Qué más hace el Señor? En el verso 15 nos dice lo segundo que Él nos va a ayudar. Dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Tú quieres que los que aborrecen a Dios se sometan a ti? Yo lo quiero, que todos los que aborrecen a Dios se sometan a mí. Pero para eso no puedo tener ídolos. No puedo tener ídolos.
Y a veces el hombre tiene ídolos que ni siquiera se da cuenta, ni siquiera los percibe. Y tú y yo tenemos que orar: Señor, muéstrame, revélame si yo estoy adorando a algo o a alguien que no eres tú, Señor. Necesito que quites las vendas de mis ojos. Necesito que me lo muestres con toda claridad y que lo desarraigues de mi corazón y de mi diario vivir, para que todos los que son enemigos tuyos y míos se sometan a mí, se sometan a mí. Porque eso es lo que Dios hace cuando no hay ídolos en los hombres. ¿Qué más hace? Verso 16, mire esto tan tremendo. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Sabes por qué no hay toda la bendición ya aquí material, económica, financiera que Dios quisiera? Porque el hombre cristiano tiene ídolos, tiene ídolos. Y cuando hay ídolos, entonces Dios no cumple esto. Le saciaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Señor, yo quiero que tú me sacies todas mis necesidades y me dé todo lo que yo y mi casa necesitamos. Por eso necesitamos que tú quites todo ídolo, todo ídolo. Habla ahí, cierra tus ojos y habla un momento con Dios y dile: Señor, tengo ídolos, estoy poniendo personas, estoy poniendo elementos, estoy poniendo lugares como dioses en lugar de ti. Los honro, los reverencio, los respeto, invierto más tiempo en ellos que en ti, mi Señor. Muéstramelo, mi Abba Padre, en el nombre de Jesucristo, muéstramelo. Mira esto tan tremendo, Señor, la terquedad te puede ser un ídolo, Señor. Señor, muéstrame qué ídolos tengo, a quién estoy yo poniendo por Dios, y Señor, derríbalo, porque tu palabra también dice que todo ídolo será cortado. Yo necesito que tú quites los ídolos que hay dentro de mí, los ídolos que pueda haber en mi casa, los ídolos que pueda haber, Señor, en la iglesia. Córtalos, derríbalos, porque yo he decidido que al Señor mi Dios, al Abba Padre, adoraré y a Él solo serviré. Iglesia hermosa, que el Eterno abra nuestros ojos, que el Eterno nos dé discernimiento, que le demos a cada cosa su lugar y entendamos que hay un solo Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, al que un día toda la humanidad, sin excepción, crea o no crea, acepte o no acepte, entienda o no entienda, le dará cuentas. Le dará cuentas. Y a ese Dios todopoderoso, que la gente crea o no, acepte o no, entienda o no, dará salvación o dará condenación. Iglesia, que estemos despiertos espiritualmente, que seamos entendidos espiritualmente para adorar al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Colócate en pie, iglesia, en esta noche y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto a adorarte a ti, solo a ti, a servirte a ti, solo a ti. Señor, hoy renuncio en el nombre de Jesucristo a toda idolatría. Hoy renuncio en el nombre de Jesucristo a todo Dios ajeno que yo haya puesto, Señor amado, o que otros me hayan puesto para que adore, que ni siquiera me haya dado cuenta. Señor, no acepto dioses ajenos, ni en mi vida, ni en mi casa, ni en la iglesia, ni en ningún lugar, sino al Abba Padre, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que envió a su Hijo Jesucristo a morir en esta tierra y a darnos salvación y vida eterna. Señor,
A ti solo adoraremos y a ti solo serviremos. A ti, mi Abba Padre, por tu divina gracia, Señor. Levanta las manos, iglesia hermosa, a ese Dios único y verdadero y real. Y recibe en esta noche la bendición del Padre y la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual, la física, la económica y la afectiva. Esta es tu iglesia. Esta es tu bendición, iglesia. Esta es tu bendición. Que Dios te bendiga.